¿Quién está listo para estudiar la palabra hoy? Recuerde que estamos estudiando el libro de los Hechos y estamos en una serie que se llama Hacia Adelante. Y hoy es el domingo de Ramos, el domingo de Palmas, se conoce, ¿no? El domingo de Ramos. Fue la gran entrada de Jesús a Jerusalén. Una entrada donde todo el mundo empezó a gritar de una manera impresionante porque Jesús estaba llegando a Jerusalén. En nuestra serie de Hechos, hoy también vamos a ver la narración no solo de la entrada de Jesús a Jerusalén, sino la entrada del apóstol Pablo a Jerusalén. Y vamos a encontrar muchas similitudes del apóstol Pablo con la entrada de Jesús a Jerusalén. Y vamos a caminar en el texto y vamos a descubrir qué tiene nuestro Dios con su palabra para ti y para mí el día de hoy. Acompáñenme a orar. Padre, queremos abrir tu palabra. Padre, que esta palabra entre a nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón para que de manera especial toque nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy Caminando en los propósitos de Dios. Caminando en los propósitos de Dios, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito. El apóstol Pablo estaba terminando su tercer viaje misionero. El tercer viaje misionero del apóstol Pablo lo llevaba con destino a Jerusalén. Pero él hizo una parada antes de llegar a Jerusalén en una bellísima ciudad que está allí muy cercana o es un puerto en el Mediterráneo llamado Cesarea. Hay dos Cesareas que muchas veces las confundimos, una Cesarea Marina y la otra la Cesarea de Filipo. Pero el Señor llegó a Cesarea Marina, una ciudad impresionante que Herodes había construido con todos los lujos para llegar y ser un puerto de entrada allí a Israel. Y le quiero invitar a ver el mapa un poquito para poder entender lo que estaba pasando ahí. El viaje del misionero del apóstol Pablo, el tercer viaje misionero, empezó en Antioquía, después recorrió toda la parte de Asia Menor y después empieza a volver. Usted ve la flechita por aquí donde empieza a volver de Troas. No para en Éfeso, que fue lo que hablamos exactamente el domingo pasado, sino que para en Mileto. Tiene su última reunión en Mileto con la iglesia. Las personas vienen y se despiden de él con un dolor porque él les dice: nunca más los volveré a ver. Después de Mileto, el apóstol Pablo sigue para Pátara y después llega a Cesarea. Aquí está Cesarea. Allí en Cesarea ya estaba cerquita a Jerusalén. Mire, aquí está Jerusalén y aquí está Cesarea. Y el apóstol Pablo se queda unos días ahí en la casa de un hombre llamado Felipe. Ese hombre Felipe fue el mismo diácono que fue ordenado en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, y fue uno de los 7 diáconos que fue ordenado para ayudar a la iglesia. Ese mismo Felipe fue el hombre que atendió al eunuco, a un personaje etíope, y lo bautizó y lo alcanzó en su carruaje y lo bautizó. Y ese Felipe ahora vivía en Cesarea Marina, una ciudad hermosa. Vivía con sus 4 hijas que eran profetisas y había un grupo de creyentes ahí. El apóstol Pablo llega y se toma unos días de descanso allí en Cesarea con su grupo que iba con él. Ahora, ¿quién era el grupo que iba con él? Iba Lucas, iban otros hermanos a su alrededor y todos estaban ahí listos para ir a Jerusalén. Estaban todos contentos y estaban viviendo un momento agradable, un momento de hermandad, cuando de pronto llega un profeta llamado Ágabo y entró a visitarlos y empezó a estar con ellos allí. Y de pronto le pidió un cinturón al apóstol Pablo y tomó el cinturón y dijo lo siguiente: el dueño de este cinturón será preso cuando llegue a Jerusalén por los gentiles. Y la fiesta se acabó. Porque empezó a decirle lo que le iba a pasar en Jerusalén. Estaban teniendo un tiempo agradable y de pronto llega una noticia difícil. Has tenido un tiempo agradable y de pronto te visita una noticia complicada. Y esa noticia como que quiere cambiar completamente el destino de los planes que tú tienes. Sabes que son cosas que a veces nos ocurren a nosotros en la vida.
Y a veces nosotros empezamos a tener tantos interrogantes y a decirnos: ¿será que estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Será que Dios quiere que yo vaya a ese lugar? ¿Será que Dios quiere que yo continúe con estos planes? ¿Será que estoy caminando en la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Cuando el grupo que estaba con el apóstol Pablo escuchó lo que el profeta había dicho, todos empezaron a preocuparse, tanto que empezaron a decirle al apóstol Pablo: no vayas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén, por favor, no vayas a Jerusalén. Yo me imagino que los que estaban ahí le estaban diciendo: apóstol Pablo, la iglesia de Cristo te necesita, no vayas a Jerusalén. Estoy seguro que ellos estaban recordando ese momento difícil que había vivido Jesús en la entrada a Jerusalén, en el día de Ramos, en el día de Palmas, en el día en que todo el mundo empezó a gritar su nombre y después, unos días después, terminó crucificado. Empieza el apóstol Pablo a meditar, pero él tenía una convicción y era una respuesta difícil, porque las personas que le decían que no fuera a Jerusalén eran personas que les amaban, que amaban al apóstol Pablo, eran personas cercanas de él. Y el apóstol Pablo estaba ahí en Cesarea de Marina, a solamente unos pasos de Jerusalén, tratando de llegar a lo que el Señor le había puesto en su corazón. En el texto de hoy, quiero invitarte a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 21. Y mire lo que dice, mire cómo empiezan a sentirse ahí. Hechos capítulo 21, el versículo 12 dice lo siguiente: al oír esto, al oír de que Pablo iba a estar preso, al oír a que Pablo iba a estar tomado por los gentiles, al oír de que Pablo iba a sufrir allá, versículo 12 dice: al oír esto, nosotros, quiere decir, Lucas estaba ahí incluido, los de aquel lugar, le rogamos a Pablo que subiera a Jerusalén. Me encanta el nosotros, me encanta, le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Quiere decir, eran unos buenos amigos que le estaban diciendo: no vayas a ese lugar, porque vas a sufrir. Ahora, empieza a vivir unos momentos, uno difícil, cuando alguien te dice: eso como que no va a resultar. Yo estoy seguro que muchos de nosotros algún día decidimos venirnos para acá y alguna persona te dijo: pero no te vayas para allá, que eso no es tan fácil como dice. ¿Alguien vivió ese punto? Y de pronto usted está ya bien contento porque de pronto sintió en el Señor de que tenía que venir a este país, y alguien te dijo: pero no es el lugar. O de pronto alguien iba a venir de California a Houston y dijeron: pero ¿cómo te vas a ir si allá hace un calor, una humedad, eso ya se inunda? Quédate acá. Y tú sientes en tu corazón que tienes que ir a ese lugar. Y cuando miramos así y sabemos que es gente que nos ama, gente que nos quiere, empezamos a vivir cosas difíciles en nuestra vida. El apóstol Pablo estaba tratando de no dejarse persuadir de lo que el Señor había puesto en su corazón. En los próximos minutos vamos a responder una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo vivir para cumplir los propósitos de Dios? Elementos claves los cuales yo tengo que tener si yo quiero caminar este peregrinaje en la tierra a la Jerusalén que el Señor tiene esperando para mí cuando Él venga con toda su grandeza. Y note algo, el primer elemento que quiero que recuerdes hoy, que podemos extraer de la Escritura, es que para yo poder vivir en los propósitos de Dios, siempre debo caminar en la voluntad de Él. Siempre debo caminar en su voluntad. Ahora, la pregunta es: ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y en este caso sí que es interesante, porque gente a su alrededor buena que creía en el Señor le decía: Pablo, no vayas. Y Pablo sentía en su corazón que debía ir. Y empieza una situación bien complicada.
Y una cosa difícil ahí en nuestro corazón, versículo 13, inmediatamente el apóstol Pablo en el versículo 13 dice algo interesante. ¿Por qué lloran? Quiere decir, había diferencia en la decisión. Ese por qué lloran, no estaban de acuerdo de que el apóstol Pablo se fuera. Ese por qué lloran significa que el apóstol Pablo era amado por esas personas. Había impactado la vida de ellos. Me parten el alma, quiere decir, el apóstol Pablo también sentía un dolor profundo. Había una relación cercana. Y después dice, respondió el apóstol Pablo: por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Y el apóstol Pablo dice: por encima de que me convenga, yo tengo que cumplir unos planes. Ahora, hay algo que hay que entender de una manera interesante. En las otras ciudades, al apóstol Pablo también lo iban a matar. Pero el apóstol Pablo se dejó sacar o huyó en momentos determinados que la situación no estaba clara. Pero ahora el apóstol Pablo tenía la convicción, la seguridad de que el Señor le quería llevar a Jerusalén. Versículo 14 dice: como no se dejaba convencer. El que está escribiendo estaba ahí. Esto es lo que me encanta de esta parte del libro de los Hechos, ¿no? Dice: como no se dejaba convencer, desistimos, exclamando. Quiere decir, Lucas dijo: no, este no lo convence nadie, quiere ir a Jerusalén, está decidido. Y después dice una frase increíble, una frase en la cual tú y yo debemos vivir. Dice: que se haga la voluntad del Señor. La vida abundante del cristiano solamente la verás y la veré cuando yo decida que en mi vida se haga la voluntad del Señor. Allí es. Ahora, viene la pregunta: ¿cómo camino en la voluntad del Señor? La voluntad del Señor no es suerte. En mi ciudad hay algo que hacen con hielo, que en mi ciudad le dicen cholado. En otras ciudades le dicen raspao. En otras ciudades le dicen granizado. Ya todo el mundo sabe qué significa micholado. En otras ciudades, esta está más loca que todas, le dicen minuta. Fue interesante porque en el último viaje misionero que tuve la oportunidad de estar en El Salvador, el hermano Johnny, un buen amigo mío que hoy está en la presencia del Señor, me decía: pastor, está listo todo para la minuta. Y yo decía: vamos a ir a la notaría, vamos a firmar un documento. Y yo nomás lo miraba, pero yo no decía nada, ¿no? Yo decía: no, pues, ¿será que vamos a comprar el templo que está al frente? Vamos, porque minuta en mi país es un documento legal. Y creo que para América del Sur es un documento legal. Una minuta en Venezuela, lo leí completamente, es un papel firmado, documentado, escrito y notarizado. Que hay unos venezolanos por aquí que no sabían. Entonces, wow. Entonces cuando miramos eso decimos: wow, bueno, pero este señor vendía minutas. Entonces yo leyendo la ilustración me recordé de que el hermano Johnny me enseñó que la minuta es un cholao, un raspado, un granizado. ¿Y qué pasó en la historia? Este hombre, siempre que llegaba a una esquina de su pueblo, lanzaba un palo, y dependiendo de la marca que él tenía en el palo, hacia donde cayera, allá volteaba y empezaba a seguir vendiendo su granizado. Llegaba a una esquina, lo tiraba, y para donde caía la marca seguía vendiendo su granizado. Dice que un día lo encontraron a él tirando el palo, y lo volvía y lo tiraba, y lo volvía y lo tiraba, y lo volvía y lo tiraba. Y le preguntaron: ¿y por qué sigues tirando el palo? Porque quiero ir para allá.
¿Sabes? Nosotros en nuestra vida a veces sabemos que tenemos que ir para allá, pero estamos tirando el palo porque queremos ir para allá. No te metas por la ventana cuando el Señor cierra la puerta. No te metas por la ventana cuando el Señor cierra la puerta. Siempre que tú quieres caminar en la voluntad del Señor, tú tienes que entender qué la voluntad del Señor es. Y note algo, la voluntad del Señor no es un sentimiento emocional, porque los sentimientos cambian. No es un sentimiento. ¿Alguien se casó con miedo? Ay, mire esas manos levantadas, ¿cierto? El esposo la miró así como que wow. Pero si hubiera dejado dominarse por el sentimiento, hubiera salido corriendo de ese lugar, ¿cierto? Pero había algo más grande que el sentimiento. Entonces, la voluntad del Señor no es un sentimiento. La voluntad del Señor no es una fórmula. ¿Sabes qué es la voluntad del Señor? Si tú quieres caminar en la voluntad del Señor, y era lo que el apóstol Pablo hizo, y el mismo apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 1, 9, es una comunión, una conexión con el Señor. Entonces la voluntad del Señor es para yo caminar en la voluntad del Señor, yo tengo que tener una relación con Él, porque en la relación lo conozco, entonces conozco su voluntad. En intimar con Él, conozco su voluntad. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice algo bien hermoso. Dice: fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Nos ha dado ese privilegio. Nuestro Señor, quiere decir, cuando yo tengo comunión con Él, conozco qué el Señor quiere para mí. Y es importante hacer un test siempre que voy a tomar una decisión. ¿Está esto trayéndome paz? ¿Está esto acorde a la Escritura? Puedo llevarlo a un concilio de hermanos y preguntar en qué está, pero se mantiene la paz en mi corazón. Yo sé que esto va a agradar al Señor. Yo sé que los propósitos del Señor se van a extender en lo que estoy haciendo. Entonces ahí puedo caminar en la voluntad del Señor. Te hago una pregunta: ¿estás caminando en la voluntad del Señor? ¿Estás evaluando cada decisión que estás haciendo si realmente estás llevando o caminando en la voluntad del Señor? Porque alguien que haga algo bueno y personas buenas a tu alrededor muchas veces te pueden sacar de la voluntad del Señor. Y la única manera de poder estar en ella es tener una convicción de que el Señor me está llevando en esa dirección. Ahora, tengo que conocer mi corazón, porque el corazón es engañoso. Déjeme hablarle del corazón en la Escritura. El corazón no es este corazón, es donde están mis decisiones, es donde están mis pensamientos, es donde está lo que me mueve a mí. Y muchas veces yo estoy tirando el palo para ir en la decisión que yo quiero, y me estoy metiendo por la ventana cuando la puerta se cerró. Y si engaño a mi corazón, no podré caminar en la voluntad de Dios, y tendré que vivir las consecuencias de no caminar en su voluntad. Cuando no camino en su voluntad, se pierde muchísimo de lo que Dios tiene preparado de antemano para ti. Ahora, el apóstol Pablo estaba ahí, pero ellos llegan a la última consecuencia, a la última decisión: que se haga la voluntad del Señor. Entre más profundo es mi conocimiento de Dios, menos dudas tendré sobre su voluntad. Pero necesito estar con Él. Cuando conoces la grandeza de Dios, todo lo demás queda en un segundo lugar. Pero ante todo, mi contacto cercano con el Señor. Pablo tenía una relación íntima, y en esta ocasión no se dejó mover como se dejó mover en otras oportunidades. En este momento él decidió caminar en la voluntad que él ya había chequeado, y tenía paz en su corazón de que ese era su destino. Hay algo interesante: él empieza su caminar a Jerusalén, y note algo: encontramos similitudes en la entrada triunfal a Jerusalén y en la entrada de Pablo a Jerusalén.
En la entrada de Jesús y en la entrada de Pablo, los dos tenían la mente clara que debían estar en Jerusalén. A Jesús y a Pablo, los amigos le dijeron que no fueran. Interesante. Los dos sabían que iban a sufrir. Lo tenía claro, lo acabó de decir el apóstol Pablo. Los dos fueron a Jerusalén con amigos. Jesús iba con sus discípulos, el apóstol Pablo iba con su grupo del viaje misionero. Los dos fueron bienvenidos. Cuando llegaron, te vas a dar cuenta ahora que sigamos con el texto, que hubo fiesta porque llegó Pablo. Cuando llegó Jesús hubo fiesta también. Los dos experimentaron conflictos en el templo y los dos fueron arrestados. Y quiero que recuerdes algo. Cuando caminas en la voluntad de Dios, no todo va a ser fácil. Estamos en un mundo caído. Van a haber momentos buenos, pero van a haber momentos difíciles. Pero la fidelidad de tu Dios se mantiene en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Y si tienes eso claro, entonces no habrá nada ni nadie que nos saque de su voluntad. Entonces el segundo aspecto es: debes entender que habrán buenos momentos y duros momentos. Me da tristeza en mi corazón cuando veo a mis hermanos separarse de la fe en los duros momentos. Me da dolor en mi corazón cuando veo que eso pasa. Me da dolor en el corazón cuando en los buenos momentos se olvida quién llevó esos buenos momentos. Y empiezo a creer que es por mí. Por eso un cristiano que camina en el propósito de Dios sabe que en lo bueno o en lo malo, el Señor me lleva, me sostiene. Es mi Rey, camina al frente de nosotros y cumplirá propósitos divinos para cada uno de nosotros en nuestra vida. Versículo 17, mira lo que pasa. Decide el apóstol Pablo ir a Jerusalén. Y el versículo 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Buenos momentos. Dice, nos recibieron calurosamente, de la misma manera que recibieron al Señor Jesús. Hubo buenos momentos, no con las palmas ni nada de eso, pero hubo momentos especiales, fueron momentos buenos. Versículo 18, al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos que estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les resaltó detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Él dio reporte. Buenos momentos, momentos de celebración. Al oír esto, dice, alabaron a Dios y luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora empieza un momento complicado. Y en el versículo 27, si usted está en Hechos 21 conmigo, vaya hasta el versículo 27, porque miren lo que empieza a pasar. Cuando estaba a punto de cumplirse los 7 días, ya llevaba 7 días, buenos momentos. Yo estoy seguro que Lucas le estaba diciendo a los otros que están ahí: esto como que está bien. Estoy diciendo, ese profeta que nos habló en Cesarea, mentiroso. Todo está bien, todo está tranquilo. Pero de un momento a otro, en el versículo 27 cambian las cosas. Mire lo que pasó. Cuando estaba a punto de cumplirse los 7 días, porque estaba en un rito judío muy lindo ahí en el templo, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo en el templo y alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Quiere decir, hay gente que sigue y sigue, y el enemigo sigue y sigue. No eran de Jerusalén, venían desde Asia. O sea que huirle a Satanás es complicado. Te va a aparecer por todas partes. Por eso lo mejor que puedo hacer es mantener mi fe viva, porque ahí ya la cosa es diferente. Dice que vinieron de Asia. Y versículo 18 dice: gritando, israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley, este lugar. Además, hasta ha metido a un griego en el templo y han profanado este lugar santo. Eso no lo había hecho el apóstol Pablo.
y todo mundo inventó contra él. Ahora, ¿qué pasa? Versículo 30. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras e inmediatamente cerraron la puerta. Empieza a pasar del buen momento al mal momento. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Yo te quiero recordar algo. Tú estás caminando a disfrutar de la nueva Jerusalén que el Señor ha hecho para los que hemos creído. Van a haber buenos momentos y malos momentos. Pero yo quiero que entiendas hoy que no te debe mover el buen momento o el mal momento, sino que te debe mover la dirección de tu Rey, que es fiel, constante y permanente con cada uno que crea en Él. Y si estás viviendo un mal momento, o un buen momento, o un momento normal, yo te felicito que estás aquí, porque estás celebrando al Rey. Quiere decir, le has dicho al mal momento, no me importa, yo estoy adorando al Rey. Le has dicho al buen momento, no me importan los triunfos, yo estoy adorando al que me llevó a los triunfos. Al del mal momento le puede estar diciendo al Señor: Señor, necesito tu apoyo, pero no necesito de nadie más sino de ti. Y al que no le está pasando nada, ni bueno ni malo, que le pase algo. ¿Por qué? Porque, ojo, que el enemigo empieza a trabajar. Y qué bueno nosotros poder estar constantes y fieles en el camino a lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cuáles son los elementos para poder caminar en los propósitos del Señor? Tengo que caminar en su voluntad. Debo entender que tendremos buenos momentos y malos momentos. Y mire la última parte. Debo saber que Dios usará lo que sea necesario para cumplir su propósito. Lo que sea necesario significa lo bueno y lo malo. Dios usará tus amigos o tus enemigos. Cuando Dios quiere cumplir propósitos contigo, Él usará lo que sea necesario. Experiencias difíciles o experiencias milagrosas, Él las usará para que tú cumplas los propósitos divinos del Rey. Esa es la fidelidad del Dios que tú tienes. Es un Dios que camina en esa dirección. ¿Y qué pasa ahí en el versículo 32? El versículo 32 dice: enseguida tomó algunos centuriones. Le dijeron al comandante lo que estaba pasando, la ciudad alborotada. Y mire, enseguida el comandante tomó algunos centuriones con sus tropas. Aquí dice son centuriones en plural. Eso significa que al menos iban 200 soldados. ¿A qué? A cuidar a Pablo. ¿Los soldados conocían a Pablo? No. Siga conmigo. Y bajó corriendo hacia la multitud. Y al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El Señor usa lo que necesite usar para bendecirte. Lo que tenga que usar para cuidarte. Si yo estoy caminando en la voluntad de Él. Y Pablo estaba caminando en su voluntad. Y el versículo 33 dice: y el comandante se abrió paso, lo arrestó, que era lo mejor que le podía pasar al apóstol Pablo en ese momento. Que lo arrestaran. Usted dice: ay, me arrestó. No, si lo deja suelto lo matan. Arrésteme. Y le ordenó que lo sujetaran con cadenas. Y luego preguntó quién era y qué había hecho. E interesante, porque dice que lo tomó. Y este hombre no pudo entender qué había hecho. Y el versículo 34 dice: y entre la multitud cada uno gritaba cosas distintas. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas,
Los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. ¿Sabe qué significó eso? Se lo tuvieron que llevar cargado. ¿Hace cuánto no cargaban al apóstol Pablo? Se lo llevaron cargadito, cuidándolo. ¿Los amigos? No. ¿Los hermanos de la iglesia? No. Los que Dios necesitaba para proteger su caminar y su ministerio. Yo quiero invitarte hoy a recordarte que yo debo saber y estar seguro que no importa lo que estés viviendo, Dios usará lo que sea necesario para cumplir tu propósito en el peregrinaje que tenemos hacia la Nueva Jerusalén. A ese momento especial cuando nosotros nos gozaremos eternamente con nuestro Padre Celestial. En esa Nueva Jerusalén ya no habrá cosas malas, ya habrán cosas especiales. Y esas las gozaremos solamente los que creímos en el Señor y caminamos en su voluntad. En este caminar en la voluntad del Señor, tú podrás experimentar la fidelidad de tu Rey. Y si hay una lucha contigo hoy, si hay un alboroto al lado tuyo, si la enfermedad alborotó tu destino y sientes que estás rodeado, si las finanzas o la pérdida de tu trabajo o lo mal en el negocio alborotó tu vida, debes recordar de que hay un Dios fiel. Si las relaciones en tu casa están alborotadas, yo quiero que recuerdas que el Señor no te ha olvidado y que usará al que menos piense para que te cargue y te saque del alboroto. Alguien vino a mi oficina una vez a quererme hacer sentir mal. Y me dijo: mire lo que pasó. Y ninguno de la iglesia fue. ¿Sabe quién me ayudó? Ni creen en Dios. Inmediatamente le digo: ay, es que así se mueve el Señor. El Señor utiliza gente que tú ni conoces para cuidarte. Gente que tú ni conoces para que tú veas milagros que tú crees que son suerte. Ese es el Señor. Y tú podrás estar donde estés, y el cuidado del Señor estará para que tú cumplas los propósitos de Él. Déselo fuerte al Rey. Versículo 35 y termino. Y cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando: que lo maten. Y cuando tú sigues leyendo la escritura y la historia en el capítulo 22, el apóstol Pablo dice: pájenme aquí que necesito hablar. Y el apóstol Pablo se para al frente de ellos. Y mire lo que pasa. Y dice, yo creo que el apóstol Pablo dijo: ¿cómo me vino gente hoy para mi servicio? Y el apóstol Pablo se para al frente de la multitud y empieza a contar su testimonio. ¿Estaba en un momento fácil? No. ¿Lo llevaban preso? Sí. Pero no se le olvidó que lo que tú y yo debemos hacer siempre es compartir al Dios que hemos encontrado. Y se levanta el apóstol Pablo, cambia de idioma y todo, los dejó a todos así como que, wow.
y también hablas griego, y también hablas arameo, y también eres romano. ¡Ah! Y empieza a predicar a una congregación que lo perseguía. Ese es su Dios. Ese es su Dios. Cuando estás viviendo ese momento complicado en tu peregrinaje a la Nueva Jerusalén, el Señor te va a poner en posiciones en las cuales tú vas a poder decir: hay un Jesús que me ha sostenido, hay un Jesús que me ha cubierto, hay un Jesús que me ha levantado, hay un Jesús que me ha aguantado, hay un Jesús que está trabajando conmigo. Ya me da hasta pena, pero está trabajando, ahí voy. Hay un Jesús que ha hecho milagros en mi vida, que ha roto cosas impresionantes, que es más fuerte que lo que yo soy. Y ese es Jesús, mi Salvador. Qué bueno poder decir ese testimonio, iglesia. Tú vas a salir de este lugar y esta semana vas a vivir momentos buenos y momentos duros. No voy a decir malos, duros. Pero te quiero decir, vas a vivir un momento permanente de tu vida, de la fidelidad y del poder de Dios en ti, para enfrentar lo bueno y lo malo en los brazos del Rey. ¿Qué tengo que hacer? Pararme en las gradas y compartir e invitar a alguien para que llegue a los pies de Jesús. Esta semana el Señor te quiere usar. Y en cualquier momento en que estés, dile a alguien: ven a conocer a Jesús. Y tráetelo el domingo. Porque Jesús está resucitado y de pronto para ellos está crucificado. Y sería un momento especial cuando una persona que tú invitas llega a los pies de Cristo. Te conviertes en un instrumento de bendición. Cumples el propósito divino del Señor. Y no hay nada más especial para un cristiano que cumplir lo que Cristo pide que nosotros hagamos. Y en ese momento Pablo se puso en pie y empezó a compartir de las maravillas del Señor. Y yo creo que él decía: mire, me iban a matar y mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Y después dice grande. Mi Dios es más grande. Con una convicción y una seguridad de que él un día había tenido un encuentro personal con el Señor. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie hoy, porque tú tienes ese mismo Dios grande, el que te ama. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.